La divina paz de Cristo en vuestros corazones. Vamos a un tema en el nombre del Señor. Tomaremos la Sagrada Biblia y para ello vamos a dar lectura en la segunda de Crónicas, capítulo 26 y versículo 16, leyendo la divina palabra de Dios. Gloria a Cristo. Amén. Dice así, 26 de segunda de Crónicas, versículo 16. Mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Dios, entrando en el templo de Dios para quemar sahumerios en el altar del perfume. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse en el nombre del Señor. Segunda de Crónicas 26, 16. El Espíritu Santo nos conduzca y nos lleve al final de este momento que Dios nos ha regalado. Está hablando de Uzías. Uzías fue constituido rey, allí proclamado por la tribu de Judá. Tenía 16 años cuando llegó a ser rey. Fue muy valeroso, le gustaba la agricultura, creció, tuvo triunfos y venció a mucho pueblo, era muy grande. Pero cuando llegó a ese crecimiento, a esa altura, entró el problema en él. El problema que lo cegó, porque cuando entra la soberbia, no viene sino ruina. Ahí no llega la bendición. Y se enfrentó al sumo sacerdote, que era Zacarías, y a 80 sacerdotes que acompañaban al sumo sacerdote. Mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, hasta donde llegó el extremo, la soberbia, la indignación, que llegó a podrirlo, a acabarlo. En el Señor es muy grande cuando nos humillamos y cuando nos entregamos de todo corazón, porque Dios, dice la palabra, que Dios al altivo lo mira de lejos. Él está con el humilde, con el manso. Así como Cristo se manifestó en la tierra, humilde, sencillo, y que dijo esa palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 11 y versículo 28. Sé mansos y humildes de corazón para poder vencer, para poder triunfar. Cuando llamaba a los que estaban trabajados y cargados con cargas como difíciles, para que ustedes puedan llevar esas cargas, puedan vencer los problemas que se les presentan. En el enfrentamiento les dio una cátedra: deben de ser humildes y mansos. Sé mansos y humildes de corazón, y así ustedes van a encontrar descanso. Van a tener descanso en vuestra alma, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Porque se rebeló contra Dios, entrando en el templo de Dios, de nuestro Padre, para quemar sahumerios en el altar del perfume. Él así le dio la idea de quemar incienso, perfume, aunque era un rey, pero él no estaba autorizado para hacer eso.
Solamente lo podían hacer los sacerdotes que eran consagrados. Y se vio el sumo sacerdote enfrentarlo para que él no cometiera tal vileza, tal error. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Dios, de los valientes, hombres muy valientes, valerosos. Imagínense, para enfrentar a un rey que iba a hacer algo ilícito, que no se le había autorizado, que no se le había permitido, porque las cosas son sagradas. Cuando uno entra acá, se arrodilla, hace oración, porque tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. En este lugar que se adora, nosotros le vamos a dar el valor que tiene, no correr. No salga, mi querida niña, corriendo en este pasillo, porque aquí se ora, aquí se predica. Se ha consagrado, es un altar. Esto aquí es un altar. Como dijo Jacob, ciertamente esta es casa de oración y puerta del cielo, donde en el sueño veía que los ángeles descendían y ascendían por una escalera. Cuán terrible es este lugar, donde luchó con el ángel, pero como un valiente no lo soltaba, porque le dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas. Y le tocó el mulo y se lo desencajó, ya desbaratado, pero luchando por la bendición. Y le dijo: ¿cómo es su nombre? Jacob. Será llamado Israel, porque ha luchado con Dios y ha vencido. Esto es, hermano, para luchadores, para los que se enfrentan, hombres de oración, mujeres de oración, donde le pedimos a Dios y Él nos oye. Grande. Y para que Dios nos bendiga, mis amados hermanos, Dios nos conceda a todos, incluyéndome a mí mismo, porque cuando hablamos, pluralizamos, hablamos en plural, no singularizamos. Esto es para todos, en el nombre de Cristo. Y pusiéronse contra el rey Uzías, diciéndole: no a ti, oh Uzías, el quemar perfume a Dios, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, esto es un santuario, sal del santuario, porque has prevaricado, porque estaba haciendo algo ilícito que no se le había ordenado. Y no te será para gloria delante de nuestro Dios, delante de nuestro Creador. Dios es, hermanos, delicado. Dios es delicado. Así es con sus cosas. En Guadalajara sucedió que entró un hermano que llevé de la Esperanza, y entró en un lugar donde oraban, clamaban, y lo vio una hermana, y esa hermana casi se lo come. Impío, demonio, sal de ahí. Un celo que la consumía, porque sintió el celo. Bueno, respetable el asunto, hermano, ¿cómo se atreve a entrar allá? Hay que entrar con cuidado, no es como entrar allá en la finca donde usted vive, cuando entra donde están los caballos y las vacas. No, ese lugar es diferente, hermano. Ellos lo tienen en mucha reverencia, y ahí han habido milagros, personas que han sido sanadas, y lo tienen en reverencia para la gloria del Señor, como Cristo en el templo. Ahí estaban los cambistas haciendo sus negocios,
sus vacas, sus animales, sus gallinas, y dijo: fuera del templo, porque ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Y volcó las mesas de los campistas y los echó para afuera. Y sus discípulos lo estaban viendo y se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume. No está sucediendo esto acá para la gloria de Dios. Pero el Señor me dio 2 párrafos, 2 textos. Vamos a leerlo para la gloria de Dios. Porque la palabra es fuera de tiempo y antes de tiempo. Y pusiéronse contra el rey Usías y dijéronle: no a ti, oh Usías, rey, que no es fácil enfrentar un rey, el quemar perfume a Dios, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. Solo, y que tenían que presentar a la tribu de Leví, como Cristo. Cristo no podía ser, si la ley estuviera en vigencia, cuando Cristo vino, el Señor Jesús no hubiera podido ser un simple sacerdote, porque Cristo no pertenecía a la tribu de Leví. ¿A qué tribu pertenecía Cristo? ¿Sí lo recuerdan? ¿A qué tribu? Hay que leer la Biblia. A la tribu de Judá, cachorro de león. Si la ley estuviera en vigencia, no podría Cristo ser un sacerdote. Pero estamos en la gracia, estamos en la fe, estamos en la libertad, dentro de lo divino, lo real y lo verdadero. Y Cristo, sacerdote, que traspasó los cielos y la tierra. Muy bien, hermanos. Así lo estipula esta escritura. Porque has prevaricado y no te será para gloria delante del Dios. Y airóse Usías, el rey se airó, hermano. Él se indignó. Pues era un rey. ¿Cómo me van a prohibir que haga esto? Que haga aquello. No lo podía entender. No, las cosas de Dios tienen orden y son sagradas. Y entonces se enojó, hermano, se disgustó. Airóse el rey Usías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo. Ya estaba listo para quemarlo, hermanos. Ya tenía el perfume para quemarlo. Era fuerte la situación, hermanos. Y en esta su ira contra los sacerdotes, el rey, porque le estaban prohibiendo este acto, no entendía. Y en esta su ira contra los sacerdotes que guardaban el orden y el respeto, la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Dios, junto al altar del perfume. Le brotó la lepra en la frente. La situación se puso difícil, complicada, hermanos. Nosotros, hermanos, en la Iglesia Cristiana Evangelista tenemos un ministro, que es nuestro hermano Gerardo Rojas. Él es la autoridad. Yo no puedo traspasar o quebrantar una orden del santo ministro Rojas. Me toca sujetarme. Y todo lo que se vaya a hacer debe de ser avalado por el ministro, para que las cosas funcionen con autoridad, con gobierno y con permiso de Dios. Y para que prosperemos, hermanos, triunfemos y salgamos adelante. Y miróle a Azarías el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. E hiriéndole, haciéndole salir apresuradamente de aquel lugar, Zacarías y los sacerdotes inmediatamente salga para afuera del santuario. Y él también se dio a prisa a salir porque Dios lo había herido.
con la lepra que le había salido en la frente. La situación estaba tensa, estaba muy, muy difícil. Y así, hermanos, como lo dice acá, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Nunca fue curado. El mal lo tuvo todo el tiempo y habitó en una casa apartada, leproso. Tenía que apartarse, vivir en una parte apartada. El Señor, hermano, me ayude a mí primeramente para acatar las órdenes del santo ministro Gerardo Rojas y del obispo Nicolás, que está en turno. El Señor me conceda amor, ser respetuoso, para que Dios me bendiga, para que Dios, hermano, nos bendiga. Ahora no existe la lepra materialmente, que uno resulte leproso, no. Ahora existe la lepra espiritual, ya como en el alma. Solo Dios podrá curarla, salvarnos. Este camino es delicado. Será camino de valientes, de hombres llenos del Espíritu Santo, porque los valientes luchan contra el dragón infernal y todos van a la batalla y con el nombre de Cristo y su espada, esta lucha vamos a ganar. Ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira hacia atrás, este es apto para el reino de Dios. Fue apartado el rey, leproso, por lo que había sido separado de la casa de Dios. Ya no podía entrar a la casa de Dios. Ya Dios lo había sacado de la casa de Dios. La situación fue muy difícil, muy difícil. Su hijo, Joatán, su hijo, tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Entra el hijo a sustituirlo. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, escribiólo Isaías, profeta, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y sepultáronlo con sus padres en el campo del sepulcro reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Joatán, su hijo, en lugar suyo. ¿Por qué no lo sepultaron en el lugar de los reyes? Porque era leproso. Ya no podía entrar a tener esa sepultura de rey. Fue, hermano, separado para la gloria de Dios. Es importante conocer la sagrada Biblia, hermanos, en muchas partes. Vamos a irnos a Levítico, capítulo 10 y versículo 1, para la gloria del Señor. Aquí hay otro caso. Dice, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Dios fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Dios. Amén. Este fue un caso, aunque ellos pertenecían a la tribu de Leví, pero no se les había ordenado el quemar incienso. O sea, siempre se hace autorizado, con autoridad para la gloria del Señor. Por ejemplo, me visitaba a mí un pastor y me decía, hermano Gonzalo, ¿me permite pasar al altar? Amén, hermano. No pasó así sin decirme, ¿me permite pasar al altar? Amén, hermano. Pase, hermano. Él era superior a mí, me tenía mucha ventaja, pero él fue ordenado, pasó con el permiso, pasó con la autoridad, porque la iglesia del Señor
es como ejércitos en orden, ¿verdad? Allá está el soldado, allá está el cabo primero, el sargento, y todo va en una orden para ejecutarla. Comisionados, no respetan autoridad porque son comisionados para investigar un asunto, para investigar un caso. Entonces, Abiú y Nadab, ellos cometieron esta vileza, este error. Entonces lo hicieron por cuenta de ellos, sin tener permiso. Vamos a darle. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Dios fuego extraño que él nunca les mandó. Como lo hicieron sin autoridad, y salió fuego delante de Jehová que los quemó, y murieron delante de Jehová. O sea, la muerte se presentó. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay aquí 2, 3 bautismos. Y yo me voy callado y los bautizo. Tengo que llamar al ministro o al obispo. Hermano, aunque soy diácono, puedo bautizar, puedo casar, pero debo de avisar. Como la otra vez, hermano Nicolás, tengo unos bautismos. Y me contestó el hermano, hágalos, hermano. Usted está autorizado para hacer los bautismos que se presenten allá. Para eso lo pusieron. Entonces yo ya voy y los bautizo con el aval del ministro, con el aval del superior, del hermano Nicolás. No puedo llegar y bautizarlos en silencio. O bautizarlos y cuando ya los bautice, los llamo, hermano ministro, hice unos bautismos. Sin autoridad, hermano Gonzalo. O le digo al hermano Nicolás, hermano, hice unos bautismos. Sí, ¿cuánto hizo? Tanto. Y sin autoridad, hermano Gonzalo. Deben de ser bautizados nuevamente porque ese bautismo no tiene validez. Pero si yo era un diácono, eso ha pasado. Hermano, si yo soy diácono, sí, Señor. Pero la iglesia tiene una disciplina, tiene una orden. Como el ejército. No pueden ellos ir a hacer allanamientos o formar una misión entre ellos mismos. Tiene que ser que el coronel o el general la autorice para que las cosas funcionen en el orden. Es así. Que hay que casar hay un matrimonio. Hermano, tengo 2 matrimonios. Amén, gloria a Cristo. Que es sencillito, hermano. Y así se trabaja en el pueblo del Señor. Para la honra y gloria del Señor Jesús. La divina paz en vuestros corazones.